Hola Jera, te saludo con gusto desde Los Ángeles, California. Descubrí tu programa de terror hace unos meses y desde entonces no me lo pierdo. Me llamo Nancy, soy mexicana de nacimiento, pero mis padres migraron a los Estados Unidos cuando era muy pequeña, hace más de 20 años. Básicamente me crié en el estado de Texas hasta los 18, que fue cuando mi papá falleció debido a un infarto. Yo siempre se lo he atribuido a las excesivas jornadas de trabajo a las que se sometió por varios años. Mis padres y yo trabajamos sin parar para poder formar un patrimonio, ya fuera en los Estados Unidos o regresando a México, pero luego de la muerte de mi padre, todo cambió. Las autoridades gringas nos deportaron a mi mamá y a mí, así que tuvimos que regresar al pueblo del que mi mamá era originaria, un lugar llamado Naica en el estado de Chihuahua. Ahí seguían viviendo mis abuelos, de quienes ya casi no me acordaba. Ellos nos dieron asilo en lo que mi mamá hallaba la forma de volver a cruzar a los Estados Unidos, porque habíamos dejado una casita que ya prácticamente era nuestra y la compramos con mucho esfuerzo. Por tanto, no estábamos dispuestas a perderla así nada más. Naica es un pequeño pueblo donde la mayoría de los hombres se dedican a la minería. No había mucho empleo para las mujeres, pero mi mamá y yo logramos encontrar algo. Ella por un lado y yo en una pequeña panadería a las orillas del pueblo. El dueño era un viejito al que todos llamaban Don Pepe. Tenía una hija como de mi edad, quien le ayudaba en la panadería solo de vez en cuando, porque la chica estudiaba y como su mamá había muerto, ella debía encargarse de los quehaceres de la casa también, así que casi todo el trabajo de la panadería nos lo repartíamos Don Pepe y yo. El señor era una buena persona, muy amable y respetuoso, pero con el tiempo me di cuenta de que no llevaba una buena relación con su hija, ya que casi no se hablaban, y a la chica tampoco le interesaba mucho socializar conmigo, ni con nadie del pueblo de hecho. Al parecer no le gustaba vivir ahí por alguna razón. Luego de un tiempo me adapté bastante bien a esa nueva vida. No ganaba mucho, pero disfrutaba mi estancia en el pueblo de Naica. Cada que caía la noche me daba cuenta de que todos se apresuraban a terminar lo que tenían que hacer. Esto con la finalidad de todos estar en sus casas antes de las 10 a más tardar. Don Pepe también me decía: nunca andes afuera después de las 10 de la noche, muchachita. Incluso si te tienes que quedar en otro lugar que no sea tu casa, es preferible a que andes por ahí sola. Jamás me decía por qué, pero parecía que todos en el pueblo pensaban lo mismo. Había una especie de miedo a la noche, o a lo que salía de ella más bien. Con el tiempo me fui haciendo amiga de algunas personas, chavos de mi edad en su mayoría, que iban a comprar a la panadería. Y una vez logré sacarle algo de información a uno de ellos, un chico llamado Toño, que era minero y creo que trataba de ligarme porque no me lo quitaba de encima. Él solo ayudaba a su padre en la mina, como lo hacían muchos hijos en ese pueblo, para darles algo de descanso a sus padres, sobre todo durante el día. Toño fue quien me dijo la razón por la que la gente del pueblo tenía miedo a andar afuera a altas horas de la noche. Es porque las brujas salen a cazar a esas horas, o al menos eso es lo que dicen todos. Obviamente no le creí y pensé que no me quería decir el verdadero motivo, así que una noche acepté salir con él. Me llevó a recorrer el pueblo en una camioneta vieja que era de su padre. Bebimos un poco y cuando me di cuenta ya pasaban de las 9 de la noche. Él comenzó a preguntar si ya me llevaba a mi casa, pero yo le insistía en que nos divirtiéramos un poco más. Por momentos dudaba, sin embargo, logré convencerlo al final. Fui notando cómo todos cerraban puertas y ventanas a la distancia. Las calles quedaron vacías en un instante. Entonces mi amigo Toño me dijo que si íbamos a andar afuera, lo mejor sería movernos a donde nadie nos viera. Yo acepté y me llevó por un cerro, un camino largo de pura tierra, o más bien como piedritas de desierto. Allí me empezó a contar sobre las supuestas brujas, que él jamás había visto nada, pero casi toda la gente mayor del pueblo
Juraba haberlas visto por lo menos una vez. Entonces dijo: de hecho, tu patrón se quedó viudo justo por eso. ¿A qué te refieres?, le pregunté. Resulta que don Pepe tuvo que salir una noche junto a su esposa a buscar a su hija, quien supuestamente no hizo caso a la advertencia de quedarse en casa después de las 10. Al parecer, ella se burlaba de la leyenda o mito de las brujas y quería comprobar que todo eso era algo falso. Por eso, al salir de la escuela, se aventuró por el cerro para comprobar que no encontraría nada. Pasaban las horas y ya eran más de las 10 p.m. Entonces don Pepe y su esposa decidieron salir a buscarla. Preocupados, tocaron de casa en casa preguntando si alguien la había visto, hasta que llegaron con una chica compañera de su misma clase. Ella les dijo lo que planeaba hacer su hija, así que los señores se fueron corriendo a buscarla por el cerro, específicamente a una cueva ubicada a las afueras del pueblo. De hecho, nosotros nos encontrábamos cerca de ese lugar. Mientras Toño me seguía contando, yo alcancé a escuchar unos ruidos alrededor de ramas quebrándose lentamente. Parecía que esos ruidos nos rodeaban poco a poco. Entonces interrumpí al chavo para decirle que mejor nos fuéramos de ese lugar. Él encendió las luces y al momento de hacerlo, frente a la camioneta apareció una anciana que estaba parada obstruyendo el paso. Toño le gritó: «¡Ey, señora! Hágase a un lado o la voy a atropellar». La anciana se acercó para pedirnos que la lleváramos al pueblo. Toño le dijo que lo sentía, pero no podía hacer eso. Entonces de pronto lo vi desesperado por subir todos los vidrios de la camioneta. Intentó arrancar, pero no funcionó. Fue ahí cuando me dijo sin voltear a ver a la anciana en ningún momento: «Si sabes rezar, empieza a hacerlo, porque esa cosa no es una persona». Comencé a sentir un miedo que me recorría todo el cuerpo, y entonces vi a aquella anciana pegada al vidrio de la camioneta. Con sus manos lo acariciaba por fuera, y de pronto pegó su nariz al vidrio como tratando de oler a través del mismo. Sacó su lengua y la embarró por toda la ventana, como si se estuviera saboreando algo. Toño no quiso voltear a verla en ningún momento, y cada vez se desesperaba más porque la camioneta no encendía. Yo por mi parte no paré de rezar. En eso la anciana comenzó a carcajearse de una forma muy terrorífica, mientras se iba alejando, perdiéndose entre los árboles del entorno. Con la voz llena de miedo, Toño dijo: «Chingada madre, voy a tener que salir para moverle algo allá enfrente». Yo le suplicaba que por favor no saliera por nada del mundo. Él dijo que si no lo hacía, entonces jamás saldríamos de ahí. Abrió el cofre y con una pequeña linterna alumbraba cada paso que daba. Yo estaba pendiente a que aquella anciana no volviera a aparecer. Él terminó rápido y cerró el cofre, pero al hacerlo, de inmediato algo lo jaló y se lo llevó arrastrando. Él gritaba pidiendo ayuda y yo solo lo veía alejándose, gracias a las luces de la camioneta. Entonces noté que había dejado las llaves pegadas. Arranqué la camioneta y me alejé a toda marcha. Lo único en lo que podía pensar era en regresar al pueblo y pedir ayuda. Por momentos alcanzaba a ver a una especie de pájaro grande que venía detrás mío, cuando de repente al frente vi varias luces que alumbraban el camino. Sentí un gran alivio al percatarme de que eran personas. Se trataba de mi mamá, mi abuelo, don Pepe y su hija, además de los padres de Toño. Les conté lo sucedido y todos juntos regresamos al lugar para buscar al pobre muchacho. Me dijeron que llegara hasta un sitio donde se encontraba ubicada una cueva. Lo hice y al llegar todos entramos a ese lugar, muy angosto por cierto. Adentro hay un montón de caminos que siento sería fácil perderse en cualquiera de ellos, pero don Pepe y su hija sabían por dónde ir, pues según ya habían estado ahí antes. Caminamos por varios minutos hasta topar con una especie de puerta o reja. Al parecer, esa cueva anteriormente era una mina de plomo, por eso es que habían cosas como esas allí dentro.
De pronto escuchamos unos ruidos que venían del otro lado de la reja, así que la cruzamos para seguir avanzando. Todos, con excepción mía, iban rezando al mismo tiempo que alumbraban con sus linternas el camino. Entonces, en el suelo fuimos encontrando rastros de sangre y un poquito más adelante estaba tirada una cadenita con una cruz. Los padres de Toño, al verla, confirmaron que le pertenecía a él, así que se soltaron a llorar, y más al ver que ahí se terminaba el camino, pues unos cuantos metros al frente estaba un gran hoyo hacia abajo. Ni siquiera se alcanzaba a ver el fondo de ese enorme agujero. Comenzamos a gritarle al chico por su nombre, pero no hubo respuesta, así que después de consolar a los padres, salimos de la cueva, pues ya no había nada que hacer. Regresamos al pueblo y al día siguiente supe que una turba de personas fueron a la cueva con la intención de encontrar a quien se había llevado al joven Toño, pero no hallaron a nadie. Mineros que sabían cómo andar en esos terrenos, aparte del papá, bajaron al hoyo para ver si lograban rescatarlo, pues los padres pensaban que tal vez se había caído y aún podría estar ahí, pero no fue así. Luego de eso le hicieron una misa ahí mismo. Un par de días después, don Toño y su hija me contaron que a ella también algo se la llevó a esa cueva, pero antes de que la metieran hasta el fondo, sus padres lograron rescatarla de las garras de eso que se la llevaba arrastrando. Sin embargo, la señora, ya mayor, logró ver cara a cara a aquella bruja, y de la impresión a la pobre le dio un infarto ahí mismo. Por eso es que don Pepe se distanció un poco de su hija, ya que la culpaba por ese lamentable hecho. Poco después, mi mamá y yo abandonamos el pueblo, regresamos a los Estados Unidos, y por lo que mis abuelos nos contaban por teléfono, a la gente de Naica, al parecer, no les gusta hablar sobre ese tema. Prefieren callar y limitarse a solo advertirles a las personas que no anden afuera a altas horas de la noche. Bueno, Jera, te mando un saludo y espero pronto contarte otras historias que tengo, como la vez que crucé el desierto con mi mamá para ir a los Estados Unidos, y varias experiencias que me han ocurrido a lo largo de mi vida. Te agradezco tu tiempo. Muchas gracias a todos y adiós.